Bueno, vamos ahora a escuchar a Franco de Ledone. Franco es consultor en comunicación y reside en Alemania desde hace 9 años. Es doctor en comunicación política por la Universidad Libre de Berlín. Es máster en política por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza de Argentina. Trabajó como asesor de comunicación en campañas electorales y en el Parlamento de Berlín. Es coautor del libro Factor AfD, El retorno de la ultraderecha a Alemania, que es el primer libro en español sobre este partido. Colabora con diversos medios de Europa e Iberoamérica y además es creador de eleccionesenalemania.com, que es el único blog sobre análisis político en español sobre Alemania. Franco va a poner el foco en la ultraderecha en Europa. Franco, un gusto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir, a la gente que está atrás de la cámara en el Facebook Live. Es la segunda vez que vengo acá, como decías al principio, y me alegro de venir porque Montevideo es una ciudad hermosa. Acá hace muchos años tuve mi historia de amor con mi esposa, entonces me trae muy buenos recuerdos. Y bueno, me encanta estar acá con ustedes y estar acá con este panel. Muchas gracias por la disertación de recién. Y bueno, como decía Romina, vamos a hablar un poco de uno de los extremos, en este caso, uno de los que se plantean en Alemania desde hace algunos años ya, y que, digamos, ocupa un lugar importante en el espectro político alemán, tal vez no tanto por su peso electoral, que no es poco, pero sí por el peso simbólico y los cambios que se han generado a partir de su aparición. Como ella decía antes, en el año 2013 me puse a escribir un blog sobre Alemania en español. Quería contar un poco a mi familia en Argentina, que era lo que yo vivía, y la política me gusta desde siempre, entonces me puse con eso, ¿no? Y escribiendo ese blog, en algún momento, en el año 2014, me tocó hacer frente a un partido nuevo, el Partido Alternativa para Alemania, un partido que había sacado 2 millones de votos en la última elección federal, en 2013, y que tenía un discurso político que estaba generando un poco de discusión en el debate público en Alemania. Estaba trayendo elementos que hasta antes de su aparición no era posible ver en ese tipo de discusiones. Y en las elecciones regionales de 2014 logró unos resultados relativamente digamos, importantes. Sacó 10%, 11%, 12% en diferentes regiones que justamente tienen elecciones este año de vuelta. Y a mí me generó bastante interés, más que nada después de las elecciones, cuando salieron los datos de trasvase y los datos donde se puede analizar un poco a partir digamos, de la producción de los datos y de las encuestas, los exit polls, etcétera, por qué se votaba este partido y qué estaba pasando, ¿no? En principio, el análisis de la mayoría de los medios era, bueno, esto es un partido temporal que viene a satisfacer una demanda de enojo, a capitalizar un descontento en un sector particular de Alemania, que era en 3 regiones del este de la vieja RDA, y que era algo que se iba a desvanecer porque, bueno, era una cuestión normal que a veces en política aparece un partido, y no era la primera vez que pasaba en Alemania que aparece un partido con demandas concretas y que luego desaparece. Resulta que este partido a lo largo del tiempo siguió obteniendo resultados relativamente aceptables, en algunos lugares mejor, en otros peor, pero no solamente en el este de Alemania, sino en el oeste de Alemania. Y con estos resultados ingresaba a cada uno de los parlamentos regionales que tenía elecciones. Y cuando uno analizaba la composición de este electorado, el de un partido que se empezaba ya de a poco a mostrar como un partido con un discurso de derecha o de ultraderecha, pese a que algunos medios todavía no se animaban a llamarlos así, veíamos una composición, le voy a mostrar algunos dibujitos, veíamos una composición que se parece mucho a este cuadro. Si me dan permiso me voy a parar, así lo puedo mostrar mejor. En este cuadro, digamos, o en esta gráfica, vemos algo bastante interesante, y es la composición del electorado de este partido en la última elección federal, año 2017, es decir, hace apenas 2 años. Aquí vemos que de los 6 millones de votos, una porción tiene que ver con los que ya habían votado a este partido hacía 4 años,
y el resto, el crecimiento, se correspondía con estos 5 elementos. El primero, 1.200.000 votos, tenía que ver con gente que no había ido a votar en el año 2013. Es decir, que este partido lograba movilizar a personas a las cuales la política hacía 4 años no le interesaba, o al menos no creían que le iba a traer ninguna solución a sus problemas. En el segundo punto y en el tercero tenemos 2 cosas interesantes, ¿no? En el segundo tenemos casi 1 millón de votos que venían del partido CDU y CSU, el partido gobernante de la canciller Angela Merkel, y debajo casi 900.000 votos provenían de 2 partidos ubicados a la izquierda del espectro político, el Partido Socialdemócrata y la izquierda, o Die Linke. Y luego, bueno, un conjunto nada despreciable de 740.000 votos de otros partidos. Es decir, ellos lograban aglutinar a partidos políticos o a intenciones políticas que ningún otro había logrado. Y en esta combinación yo me preguntaba, bueno, ¿cómo puede ser que un partido que estamos diciendo que es de ultraderecha logre recibir votos de todo el espectro político? ¿En dónde nos queda, digamos, la explicación del eje de izquierda a derecha, ¿no? Lo hablaba hoy con Marta en el viaje que hicimos al restaurante. Es difícil explicar esto a partir del eje izquierda-derecha, el clásico eje ideológico. Y entonces, cuando escribíamos nuestro libro de Factor AfD, que presenté justamente acá con la fundación, cuando todavía estaba Christine aquí, justamente lo que proponíamos era la idea de pensar a AfD como un movimiento transversal, no desde su discurso político, que está claro dónde está y por eso se lo llama también a AfD un partido de ultraderecha, sino de la conformación de su electorado. Porque si miramos el discurso, les voy a comentar algunas declaraciones que hicieron líderes de este partido. Este señor es Alexander Gauland, él es uno de los jefes del partido, al mismo tiempo uno de los jefes del grupo parlamentario, y él dijo, por ejemplo, que hace no muchos meses que el nacionalsocialismo es apenas una caca de pajarito, ¿no? Digamos, no lo voy a decir en alemán, no hace falta, en 1000 años de exitosa historia alemana. Esto generó una discusión gigante respecto a eso, ¿no? De banalizar toda esa época y este partido. También este señor, no sé si alguno conoce a Boateng, el jugador de fútbol. Bueno, él dijo que Boateng es un gran jugador de fútbol, pero nadie quisiera tenerlo como vecino porque es negro, ¿no? Entonces ya el discurso se empieza a ir para, digamos, elementos que podríamos destacar como racismo o xenofobia. Esta señora es Alice Weidel, esta es la compañera de Gauland al frente de la fracción, es decir, al frente del grupo parlamentario en el Bundestag, donde tienen más de 90 diputados, y ella dijo, lo voy a citar directamente, los pueblos culturalmente ajenos, como los árabes y los gitanos, terminarán por inundar Alemania, ¿no? Es decir, llevando a un grupo determinado a compararlo casi como una tragedia como puede ser una inundación, etc. Y una última persona que quisiera nombrar para terminar de marcar este claro discurso político de ultraderecha xenófobo es Björn Höcke. Este señor es el jefe del partido en una región en el este de Alemania, en Thüringen, pero también es el jefe de una fracción que se autodenomina Der Flügel. Der Flügel significa el ala, y sería el grupo más radical de este partido dentro de lo que cabe, digamos, de radical en serio, hasta allá, hasta la pared. Y él, por ejemplo, ha dicho que alguno fue a Berlín, conoce el memorial del Holocausto, ¿no? Que está ahí al lado de la puerta de Brandenburgo. Bueno, él dijo que ese monumento era una vergüenza y que habría que sacarlo, ¿no? Por ejemplo, como para empezar livianito. Y después dijo en una conferencia pública en una institución en Alemania, él explicó, digamos, las diferencias que existen entre los modos de reproducción europeos y los modos de reproducción en África. Y básicamente lo que explicó era que en África tenían un modo de reproducción que se podía comparar biológicamente con el de los piojos o el de las liendres, y que en Europa, en cambio, existía un modo de reproducción comparable con el de los mamíferos. Y todos sabemos que los seres humanos somos justamente mamíferos, con lo cual se deduce de ello que los seres humanos viven en Europa, para él, ¿no? Y que en África viven otro tipo de seres que no son humanos, que podrían ser, por ejemplo, piojos.
Este discurso político, digamos, y este tipo de declaraciones, que yo ahora nombré apenas 6, que ya es bastante, pero existen constantemente y tienen que ver con esta táctica de la provocación estratégica, de generar digamos, de estar en el centro de la discusión, de estar en el centro de los medios de comunicación. Ahora voy a decir algo sobre eso. Pero lo que a mí me generaba desde el principio, desde allá por el 2014, esa contradicción era por qué gente que vota a partidos tradicionales, como pueden ser los democristianos, que vota a la izquierda o a la centroizquierda, elija a estos partidos, ¿no? Y para hacer una pausa y para que ustedes tengan un respiro, les voy a mostrar ahora un pequeño video, un spot de AfD justamente que va a mostrarles un poco a ustedes cómo este partido argumenta. Así que esperemos que funcione bien. Ahí va. Ich will nicht mehr belogen werden. Was ich auch lese, wo ich es auch lese oder höre. Ich kann vielen Medien nicht mehr vertrauen. Ich will die Wahrheit wieder zurück. Ich möchte gerechte Löhne für gute Arbeit. Alle reden über Managergehälter und Geld für Flüchtlinge. Aber wer denkt an uns? Ich möchte soziale Gerechtigkeit zurück. Ich will, dass der Staat unsere Familien besser unterstützt. Nicht nur mit mehr Geld oder weniger Steuern, sondern auch mit viel mehr Anerkennung. Denn unsere Familien sind es wert, geschätzt zu werden. Dafür will ich Respekt zurück. Ich will, dass sich unsere Frauen und Kinder in unseren Städten wieder sicher fühlen. Deswegen müssen Polizei und Justiz ihre Arbeit konsequent tun dürfen und Verbrechern das Handwerk legen. Ich will Sicherheit und Ordnung wieder zurück. Ich will, dass Familien sich wieder kindgerechte Wohnungen leisten können. Auch mit geringen und mittleren Einkommen. Auch in der Stadt. Ich will bezahlbaren Wohnraum für alle zurück. Unsere Freiheit ist in Gefahr. Unsere Demokratie unter Beschuss. Die Altparteien sind zu schwach, sich dagegen zu wehren oder wollen es gar nicht. Wir wollen, dass Deutschland Deutschland bleibt, so wie wir es kennen. Wir wollen in Schleswig-Holstein in Sicherheit und Freiheit leben. Deswegen holen Sie sich Ihr Land zurück. Wählen Sie am 7. Mai mit beiden Stimmen die AfD. Este es un video, un spot electoral, como dice el señor, en Schleswig-Holstein, es una región al norte de Alemania. Es un video, entre muchos otros que hay de AfD, que me parece que representa bastante bien cómo AfD... cómo AfD construye su discurso político de esta forma tan interesante. Porque, no sé si lo notaron, pero ahí hay 4 o 5 valores mencionados que creo que ninguno aquí se animaría a decir que está en contra de ellos. O sea, todo el mundo quiere seguridad, todo el mundo quiere respeto, todo el mundo quiere que cuiden a su familia, todo el mundo quiere defender la libertad. O sea, estamos hablando la verdad, ¿no? Como el señor al principio que tiene miedo de que le mientan los medios de comunicación. Estamos hablando de una serie de valores que este partido, en este spot, al menos defiende y, digamos, argumenta para construir un discurso político que es muy interesante porque lo que se puede ver a través de este spot, pero también a través de toda la construcción discursiva que hace este partido y los dirigentes de este partido cuando van a la televisión, etcétera, es que utilizan un frame o un marco o un encuadre, como quieran llamarle, que nos ayuda a interpretar estos elementos, nos ayuda de alguna forma a poner estos valores en una lógica que a nosotros nos permita entender de qué lado estamos. Una lógica moral, no sé, vos lo mencionabas hace un rato, ¿no? Le di un montón de votos a AfD porque lo vengo nombrando, ¿no? Según tu lógica. Entonces, el frame o el marco que está detrás de todos estos valores es un frame que nosotros llamamos en nuestro libro el frame de la amenaza latente o el marco de la amenaza latente. Digamos, si recuerdan el spot de recién, los valores que se van nombrando están todos en peligro. Tiene miedo de que su familia no esté protegida. Tiene miedo de que la seguridad... Ustedes vieron el señor caminando en el bosque. Había alguien en el fondo ahí medio raro, ¿no? Tal vez era su mujer o tal vez era el que venía a atacarlo. Hay miedo de que te mientan. Hay miedo de que los políticos te dejen solo, que es lo que dice al final. Y nuestra democracia está bajo fuego, ¿no? Utiliza estos elementos, digamos, estas palabras que no casualmente tienen que ver con un lenguaje más bélico, donde hay que pelear, donde hay que defenderse del ataque, etcétera.
Y en este sentido, digamos, AfD lo que construye es una situación de, bueno, vos estás de mi lado y me ayudás a defender todos estos valores que vos también compartís. Ustedes lo dijeron, todos, están todos adentro. O estás del otro lado, o estás en contra de estos valores. Y obviamente esto no convence a todo el mundo. Obviamente, este partido sacó 6 millones de votos, que no es poco, pero es el 12,6%. Pero ese 12,6%, que en partes provienen de las filas de la izquierda o del centro, es un 12,6% que se sintió interpelado por este discurso y que se sintió también interpelado por otros mensajes que, digamos, a mí me ayudan un poco a graficar lo que estoy diciendo, pero me parece muy interesante mostrar. Estos son carteles electorales de esa misma elección en 2017, la de hace 2 años apenas, y aquí aparecen, digamos, dentro del marco general de la amenaza latente, aparecen otros subframes y otros temas interesantes. Por ejemplo, manteniendo esta idea de que estamos en peligro, aquí aparece el tema de la identidad, ¿no? Digamos, ¿qué va a pasar con la cultura alemana si siguen llegando miles y miles y miles de personas o de refugiados o de inmigrantes, etcétera, y los alemanes nos quedamos sin alemanes en Alemania, ¿no? En este cartel, para el que no sabe alemán, dice, nuevos alemanes, no hay problema, los hacemos nosotros, ¿no? Y aparece la señora ahí embarazada. O que se le parece bastante, esta es la vieja líder de AfD que se fue del partido por una discusión interna, formó su propio partido y seguramente pase al olvido muy pronto. Frauke Petry con su hijo, esta foto es real, digamos, ese es uno de sus, creo que su 6º hijo, que nació durante la campaña electoral de 2017, y ahí dice, ¿y cuál es su razón para pelear por la Alemania? Dice arriba. Obviamente la de ella es su hijo, ¿no? Y todos los que tenemos hijos, en algún punto nos sentimos tocados, ¿no? Yo también quiero un país mejor para mis 2 hijas que nacieron allá en Berlín. Y esto tiene que ver, insisto, con esta idea de que estamos en peligro. En este caso, nuestra cultura está en peligro, nuestra identidad está en peligro, y es uno de los pocos partidos que se anima a hablar de identidad en Alemania, porque en Alemania no es tan fácil hablar de qué es Alemania, quiénes somos los alemanes. Ustedes tienen mucho contacto con Alemania, seguramente sabrán la historia de que hasta el Mundial de Alemania 2006 nadie se animaba a sacar una bandera bajo ningún concepto, ¿no? Y ponerla en el auto o ponerla en la ventana. Eso cambió, pero es una cuestión bastante complicada y este partido lo toma y lo utiliza. Y una última gráfica que me parece muy interesante, esta es anterior, esta es de 2015, digamos, cuando estaba de alguna forma el punto más alto de la crisis por el tema de los refugiados. AfD, antes de la crisis de refugiados, tenía apenas 5% de intención de voto, estaban peleados todos con todos, habían acabado de expulsar al líder del partido hasta ese momento, Lucke, que era el que lo había fundado, y cuando llegó digamos, llegada, digamos, todos estos refugiados que llegaron a ser casi 1 millón, hacia fin de año este partido tenía 15% de intención de voto, es decir, había, digamos, logrado 10 puntos más. Y lo que hacían era construir este tipo de imagen. Aquí a la izquierda dice falsificación o falsedad, a la derecha dice la verdad, ¿no? La falsificación, que tiene que ver con lo que nos contaban los medios y lo que decían los políticos a la hora de recibir a los refugiados, era, bueno, aquí nos muestran a un chico inocente que necesita ayuda, pero la verdad es que viene un conjunto de hombres, todos en edad, como ahí ven, de trabajar, de quitarnos el trabajo a los alemanes, y aparecen unas caras, digamos que, bueno, digamos, difícil hacerse amigos ahí, ¿no? Con esas caras que eligen a propósito para generar ese impacto negativo. Aquí lo que aparece es una discusión bastante interesante y que tiene que ver con la cuestión social, ¿no? Donde AfD plantea, bueno, si a vos te va mal, si vos estás frustrado, si vos sentís que las cosas no funcionan, es porque está esta gente que llegó y le están dando todos los recursos que te corresponden a vos. Todos estos recursos que tendrán que ir para ayudarte a tu familia o para que la escuela de tus hijos sea mejor, está yendo hacia esta gente. Entonces, al fin y al cabo, lo que nos queda a partir de todo este discurso que les venías contando es un discurso político basado en esa amenaza latente que, al ser una amenaza,
que está por llegar y que nos pone en peligro a todos nosotros y a todos nuestros valores, de alguna forma nos da permiso para tomar cualquier medida, así de excepcional como es esta amenaza latente, y nos permite, por ejemplo, en el caso de AfD, darse el permiso, hablar legítimamente sobre tabúes, sobre, digamos, cuestiones que son políticamente incorrectas y expresar a partir de ahí esa necesidad de defender estos valores, ¿no? Entonces, a partir de ahí se genera, desde mi punto de vista, una de las primeras consecuencias de la aparición de AfD que tiene que ver justamente con que en el discurso público, hoy en Alemania, después de 6 años de la existencia de este partido, hay cosas que se dicen que antes no se podían decir. Yo vivo en Alemania de 2010, conozco a mi mujer de 2004, alemana, y hay discusiones en el espacio público, obviamente fomentado por el crecimiento de las redes sociales y digamos, la posibilidad de hablar de manera anónima en las redes, en Twitter, en Facebook, etcétera, que, digamos, generan debates sobre temas y sobre posiciones en esos temas que antes recibían una crítica social tan fuerte que era imposible de expresarlos así abiertamente, más allá del círculo íntimo, tal vez. Y eso es una de las consecuencias que le quería comentar y que tiene que ver esa consecuencia con algo que tal vez toquemos más adelante, que es el rol de los medios de comunicación a la hora de otorgarle, queriendo, sin querer, una centralidad muy grande a estos partidos. Vos lo nombraste en algún momento, estabas hablando de no sobreactuemos, ¿no? No llevemos a este partido acá arriba del escenario, bajémoslo del escenario. Y muchos medios de comunicación, siguiendo la lógica de la producción de la noticia, de lo que es interesante, de lo que genera impacto, de la provocación estratégica que le mostraba antes, tal vez le dieron a AfD un impacto mucho mayor del que debería haber tenido. O que, digamos, reproduzca la opinión de mucha menos gente de la que en realidad le importaban esos temas. Y aquí tenemos una gráfica de First Draft. Esta es una empresa interesante que trabaja con el fact-checking. Y a mí me pareció interesante tomarla porque, digamos, ahí vemos un poco este desarrollo, este cono de la reproducción, ¿no? Todo empieza en una web anónima, digamos, y a partir de que muchas veces son webs que transmiten fake news o noticias falsas o desinformación. No me gusta decir fake news porque las noticias, si son fake, no son noticias, ¿no? Entonces, hablemos de desinformación. Y eso pasa al WhatsApp. Y en el WhatsApp yo se lo paso a mi prima, a mi hermano, a mi papá, y todo el mundo confía en mí porque yo soy su hijo o soy su primo, y entonces lee eso casi sin pensar 2 o 3 veces, che, ¿de dónde salió esto? ¿Cuál es la fuente de información? Y eso ya llega a esas páginas, a esas comunidades en Facebook o en donde sea, donde empezamos a discutir, bueno, pero entonces, si llegaron tantos inmigrantes y la criminalidad creció, entonces ahí hay una correspondencia, o sea, está clarísimo, cuanto más inmigrantes, más criminalidad, y generamos unas lógicas a partir de estos elementos de desinformación que son brutales, que llegan a los medios, perdón, a las redes sociales, que se siguen reproduciendo, y ahí dan el salto gigante a los medios de comunicación, a los mainstreaming, y vemos que los medios se comen la píldora, digamos, y terminan informando sobre lo que no tenían que informar porque nunca fue cierto, ¿no? Y entonces hay un montón de ejemplos. Yo acá tuve el privilegio de participar en el número de diálogo político, y ahí cuento algunas estrategias que usa este partido para lograr esa centralidad, ¿no? Para generar con datos manipulados titulares en los diarios donde uno lee tal vez el titular por una cuestión de falta de tiempo y no se mete en la noticia y se cree que pasó tal o cual cosa. El caso de Vox, perdón, 10.000 votos más, el caso de Vox es clarísimo, ¿no? En ese sentido. Y para ir cerrando, ya terminó. Una última o segunda consecuencia, hay varias, ¿no? Pero me gustaría destacar esta consecuencia porque me parece relevante, más que nada a los que les interese la ciencia política. Este es un parlamento alemán de hace algunos años, de hace unos cuantos años, ¿no? Es un parlamento alemán donde la estabilidad era un elemento bastante importante, sigue siéndolo, pero digamos, en este caso, en este parlamento, lo que teníamos era 2 tipos de gobierno. Uno que estaba o liderado por la CDU o liderado por el Partido Socialdemócrata, y eventualmente generaban una mayoría con el apoyo de este pequeño partido liberal que decidía con cuál de los 2 gobernar. Una sola vez en la historia, durante 2 o 3 años, existió una gran coalición, ¿no? Pero
digamos, lo lógico era alguna de estos dos partidos mayoritarios con el liberal. El Parlamento de hoy se ve de esta manera. Este Parlamento es un Parlamento que podemos denominar Parlamento fragmentado, que bueno, yo le agregué acá, digamos, a todos los partidos, obviamente que los verdes existen de los años 80, que Die Linke existe de los 2000, con lo cual ya existía una suerte de fragmentación, pero estamos hablando de partidos que sacaban 8%, 9%, y ahora tenemos 1, 2, 3, 4 partidos que sacaron alrededor del 10%, y otros dos mayoritarios que uno no apenas rozó con lástima el 20% del Partido Socialdemócrata, y el segundo sacó 30 y pico por ciento, siendo un partido que había sacado siempre 40. Entonces, en esta fragmentación, digamos, es donde Alemania tiene que formar gobierno, y a partir de ahí se genera esta lógica de reproducir la gran coalición, algo que tal vez en Alemania tendría que haber tenido un final hace algunos años. Este cuadro lo podríamos reproducir de manera casi idéntica en cada una de las regiones de Alemania. Alemania tiene 16 Bundesländer o estados federales, y en cada uno de esos estados hay un mapa o un parlamento parecido, y esto genera la necesidad de generar tripartitos donde antes no había, o cuatripartitos incluso, donde se tienen que combinar diferentes partidos para lograr la mayoría. Esto pasa porque apareció este partido AfD en el panorama político alemán. Y para ir cerrando y un poco dar el salto y salir de Alemania, y que veamos este cuadro que aparece justamente acá en tu texto, creo, aparece en Diálogo Político, y es un mapa sobre la presencia de la ultraderecha, ya sea gobernando en los azules más oscuros, participando del gobierno en el azul intermedio, digamos, o en color celeste teniendo presencia parlamentaria, ¿no? Ahí muy pronto vamos a agregar a España, y es bastante interesante ver cómo este azul se empieza a tornar cada vez más oscuro, digamos, y ahora que tenemos elecciones al Parlamento Europeo, muy pronto vamos a ver que muchos de estos partidos van a sacar mejores resultados que hacía 5 años. Así que este es un fenómeno que nos interesa mucho, y por eso con Andreu Jerez, que es el coautor del libro Factor AfD que presenté hace 2 años, estamos trabajando en la edición final de este otro libro que se llamará Epidemia Ultra, y que justamente en ese libro hacemos una compilación, nosotros somos los editores, pero hacemos una compilación sobre cada uno de los casos en cada uno de los países, explicando en español qué pasa en Italia, qué pasa en Francia, qué pasa con el UKIP, qué pasa con la ultraderecha en Austria, etcétera, etcétera, etcétera. Y que bueno, se los quería mostrar, va a salir antes de las elecciones europeas en mayo, así que bueno, a que le interese estén atentos, que seguramente en nuestro blog, en Elecciones en Alemania, lo vamos a estar contando. Y bueno, eso es todo, les agradezco mucho la atención y estoy ansioso de escuchar las preguntas.